Advertencia, el siguiente producto puede contener material atípico, sarcástico, vituperante y jocoso. Si usted está de acuerdo con las frases, el pobre es pobre porque quiere, que roben pero que hagan, así funciona la política en este país, hay que aceptarlo, solo son algunas manzanas podridas, el siguiente formato podría resultarle sensible e inadecuado, se recomienda discreción. Conciudadanos, sean todos bienvenidos una vez más al noticiero más falaz, fatídico y funesto de todos los hogares colombianos. No te importa, noticias relevantes que a nadie le interesa. Y empezamos esta emisión con ciudadanos hablando del escándalo que está sucediendo al interior de uno de los medios tradicionales, históricos, de los más conservadores, completamente incapaces de mentir, sesgar u ocultar información al pueblo colombiano. Hablamos nada más ni nada menos que del canal Caracol, donde se habla de acoso sexual presuntamente. Los implicados en este escándalo serían el señor Jorge Alfredo Vargas, que tras una trayectoria de 20 años de la mano del canal, puso fin a su vínculo con la empresa, y el otro implicado sería el de la franja deportiva, el señor Ricardo Urrego, que al mejor estilo de los árbitros dijo no va más con el canal. A continuación, nuestra queridísima Mari Rumoriales nos adelanta y nos cuenta toda la información ampliada de lo que está sucediendo con este caso. Adelante. Mis amores, tiempo sin vernos face to face, y es que ha pasado mucho tiempo y en este programa ya empezó a oler a testosterona con almizcle, y qué mejor que yo, la cara bonita, la cara femenina de este programa, para contarles este chismo, no, así que pónganse bien Agustín y paren oreja con esto que está pasando. Y pues bueno, todo comenzó el pasado 20 de marzo cuando Caracol Televisión publicó un comunicado donde decía que se tomarán las medidas correspondientes y bla por recibir unas denuncias por presunto acoso sexual. Las valientes que habrían decidido tomar esta decisión de denunciar serían 3 periodistas y una practicante al interior de la institución. Llama la atención que sería esta última, la practicante, quien les dijo, bueno, es que ya vengo pasando esto desde hace un tiempito considerable, ustedes están tomando unas medidas como medio chamboncitas que no me convencen de a mucho, así que o empiezan a tomar este caso con toda la seriedad y la rigurosidad pertinente, o yo empiezo a publicar todas las evidencias y las pruebas que tengo al respecto. Y ahí sí Caracol, ni corto ni perezoso, pues hizo público el comunicado que ya están viendo, así como lo oyen, mis amores. Bueno, y es que el payaso este ya nos dijo el nombre de los implicados, pero es que esto no se sabía hasta el pasado 24 de marzo, cuando Caracol publica su segundo comunicado oficial, donde nos dice que efectivamente se trata del señor Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Urrego, que se les termina su vínculo laboral con la empresa, se les corta el chorro definitivamente, es que gracias por sus servicios laborales, pero que ya no siguen con la entidad. Pero llama la atención que es que dicen los chismosos que habría una cláusula, básicamente un pacto del silencio por ahí entre la forma en que terminaron las relaciones de forma bilateral, de común acuerdo entre Vargas y Caracol, donde dicen tú no dices nada, yo no digo nada, y que pase lo que tenga que pasar, los dos bien calladitos, ¿ah? Y es que Jorge Alfredo saca un comunicado en sus redes sociales donde saca la vieja confiable que utilizan todos los famosos habidos y por haber del mundo del espectáculo, del entretenimiento, cuando cometen alguna falta, se les critica, cometen algo tan delicado como esto presuntamente, y es: los que me conocen saben que yo no soy así, y bla, y si no, todos son maravillosos, todos son unas mansas palomas, ¿no? Y es que también dice una cosa por ahí como quien dice: entiendo el daño que pude haber generado advirtiendo que mi trato laboral siempre fue súper profesional, con integridad, con respeto, mejor dicho. Sacó toda la lista de valores de la urbanidad de Carreño, oye. ¿Qué tal el descaro? Entonces finaliza este comunicado diciendo básicamente como quien dice: si te llegué a acosar sexualmente fue en el marco del respeto y la fraternidad, qué pena contigo. Carambas, ¿qué tal el cínico descarado este? Oye, no, tenaz.
Mientras tanto, bueno, se me olvidaba una cosilla. A pesar de que la salida con Vargas fue de común acuerdo, igual se dice que fue pues injusta causa, lo que significaría que a Vargas le darían una jugosa indemnización. Ay no, entonces ser acosador paga, presuntamente. Por el lado de Orrego no hizo mayor pronunciamiento. Quien se manifestó fue su defensa en el caso, quien dijo que pues preferían mantenerse como calladitos hasta el momento, y eso sí, aclaraban, al igual que el comunicado de Caracol, que hasta el momento es como muy pronto para tener una decisión oficial, como muy concluyente o definitoria, como para decir si son culpables o no. Pero igual, obviamente a Caracol los tenían que apartar, porque imagínate con todo este bochorno y todos los días dándole la cara al país presentando noticias, pues no, ¿qué es eso? Oye, no, súper maluco de quinta. Un saludo para Holman Morris. Y es que conforme pasa el tiempo han salido nuevos detallitos, nuevos hallazgos tras esta investigación. Por ejemplo, tras la visita al Ministerio del Trabajo días después de que todo esto estallara, se expuso que el señor Orrego ya tendría antecedentes como en el colegio, en el Observador. Adivinen por qué: por indisciplina, por convivencia. Pau. La primera falta se registró el pasado 18 de agosto del 2023 y cito, la falta sería por abrazos forzados, besos obligados y tocamientos no consentidos. Luego, el 28 de abril del 2025 tendría otra anotación por lo siguiente: por comportamientos absolutamente inaceptables en contra de las mujeres del noticiero. Eso ya es muy diciente. Por si fuera poco, también se dice que es que se habrían comunicado con una de las víctimas en un horario laboral que nada que ver. Es que una cosa es que a ti te llamen 5 o 10 minutos después, oye, se me olvidó decirte esto, whatever, lo que sea, que bueno, igual eso no se justifica, pero hay otra cosa muy diferente, es que te llamen a las 2 de la madrugada, lo cual habría desencadenado un cuadro pues de ansiedad, de estrés y demás en una de las víctimas. Nada justifica la violencia contra las mujeres. Una campaña de responsabilidad social. Bueno, mis amores, y esto que les voy a contar sí es el colmo del asunto. Acérquense, queridos, acérquense. Pues ya sabemos que los directivos sabían esto desde hace mucho tiempo atrás. Pues también ahora se sabe que estos directivos le habrían dicho a las víctimas de manera no oficial o de manera informal que tomaran ciertas medidas. Por ejemplo, evitar sostener reuniones privadas con los susodichos, evitar saludarlos y evitar estar en espacios cerrados con ellos. Por ejemplo, un ascensor, que de ser el caso, salir inmediatamente de ese lugar. Entonces, soy yo la morboseada, la toqueteada, la acosada y demás, pero soy yo la que tengo entonces como víctima que esconderme y darle el espacio al señor para que esté a sus largas y a sus anchas por toda la empresa. Claro, si yo de pronto estoy escondida ahí contra la pared para que no me vea detrás de la cortina para que pase el señor, no va a tener ninguna oportunidad de acosarme, cuando debería ser el presunto victimario el que sea apartado, el que tenga que recibir ciertas restricciones o indicaciones al respecto, ¿no? Definitivamente Caracol, la forma en que maneja estos casos es de una forma brillante, ¿no? Caracol, definitivamente cada vez más lejos de ti. Bueno, mis bizcochuelos, y es que la lista se va inflando, porque por ejemplo hay otro de los pesos pesados que está quedando muy mal parado, y es el señor Néstor Morales de Blue Radio, el caballero que es en absoluto clasista, soberbio, carente de empatía, el mismo que en una entrevista sugirió a las madres de las víctimas de desapariciones forzadas que si de pronto no fueron ellas mismas quienes enterraron a sus hijos en esas fosas comunes, el mismo que cuando llegó el primer crucero a nivel internacional al puerto de Buenaventura en el departamento del Chocó, dijo que eso para qué venían por allá, que eso era muy peligroso, que los podían robar, que eso no valía la pena. Pues este mismo caballero ilustre tiene unos testimonios que dicen, por ejemplo, uno de ellos dice que el señor Néstor Morales barre el piso con las mujeres periodistas, y otro, por ejemplo, dice que es un misógino y maltratador laboral. Ay no, pero qué sorpresa, si él todos los días nos muestra en la emisora el buen talante del gran ser humano que es, ¿no? Increíble definitivamente con el señor Néstor Morales. Mis amores, y hablamos de otro caso que sí es cierto que no tiene denuncias y demás, es un episodio que refleja cómo esto está más que normalizado,
Y pues a los que cometen su infracción, pues como que siempre se justifican. Veamos este fragmento de una entrevista que hizo el señor César Augusto Londoño por allá en el año 2012 a la campeona, a la atleta de triple salto, Katherine Ibargüen. Escuchemos. ¿Qué le están haciendo? Nada, un poquito de consentimiento. ¿Usted sabe lo que tienen esas piernas? Sí, una gran responsabilidad y no sé, vamos a ver qué sea. Es que veo que Carolina se las consiente. ¿Quién le consiente en la vida real las piernas? Porque es que esto aquí es fisioterapia. No, Carolina, todo esto es más de Carolina. ¿Y no hay por ahí un negro que se las consienta? No. ¿De verdad, nada? ¿No está enamorada, Katherine? Muy enamorada de la vida, sí. No, pero a ver, ahora que estamos, aquí mire, le estoy viendo prácticamente el cuerpo destapado. La gente me puede perfectamente envidiar porque está maravillosa. Cuénteme quién es el machucante oficial. No. Cuénteme, Katherine, cuénteme. No, nada. ¿Me va a tocar preguntar por aquí o qué? No, me va a tocar preguntar. Venga, Ana Cristina, usted que la conoce bien, dígame, ¿es enamoradiza o no? Bueno, se hace querer de todo el mundo, sí, ¿para qué? La consienten de manera violenta. Claro, a todos por igual, porque igual son nuestros deportistas, se merecen todo lo mejor y pues para eso estamos aquí precisamente, para apoyarlos y consentirlos. Bueno, Ana Cristina es otra de las fisioterapeutas. Katherine, pues sigamos viendo los Olímpicos. ¿Cómo le pareció la medalla de Rigoberto Urán? Muy bien, y ya que es el sacrificio de cada atleta y siempre venimos con mentalidad de dar una alegría a nuestro país, y aprovecho para felicitarlo y animar a todo mi equipo que sigamos luchando por dar más medallas. Ya le van a felicitar a usted también. Esperemos que así sea, solo yo el que manda ahí, vamos a ver. Bueno, no me quiso contar cuál era el machucante, pero sin lugar a dudas, con Katherine Ibargüen vamos a llegar muy lejos en estos Juegos Olímpicos. Es la zona de fisioterapia y el ambiente que se vive en el equipo colombiano. Ah, y ahora escuchen lo que respondió Londoño cuando fue consultado por la esposa de Adán, Eva. Pero ya lo que se dijo, se dijo. Ya lo que se dijo. A veces me ha tocado pedir perdón también. ¿Cuándo? Una vez con Katherine Ibargüen, por ejemplo. En los Olímpicos de China, la estaba entrevistando. Entre amigos, ahí, chévere. Y le dije a Katherine, le pregunté, ¿cuál es tu machucante? Pero lo hice desprevenido, sin ninguna mala intención. Y nada, todo entre risas. Al otro día yo sentí que se había armado un lío. Y le pregunté a ella al otro día. Le dije, Katherine, ¿te molestó? Me dijo, no, para nada. Pero resulta que eso fue hace más de 17 años. Y siguió. Y yo fue que algún día leí una columna en el diario El País de Gabo donde reivindicaba esa palabra. Y yo lo hice desprevenidamente. Un día, después de que ella me dijo que no había pasado nada, que no se había sentido mal, que no se había sentido ofendida, yo nunca la quise ofender, empezaron a salir artículos de prensa, en Boca salió Katherine Ibargüen, no le habla César Augusto Londoño, y un día me la encontré en el Hotel Intercontinental, estaba con Darcy Quinn, y nos saludamos de beso, muy queridos, ella estaba con su marido y con su entrenador, y le dije, Katherine, tenemos que hablar. Me dijo, después de almuerzo. La esperé, estaba Darcy de testiga, y le dije, Katherine, perdóname, pero yo no te quise ofender. Me dijo, no, tranquilo, pero no lo debiste haber hecho, después de que al otro día me había dicho que tranquilo, pero bueno, esas son cosas de las que uno se arrepiente. No, pero yo también me imagino que al final a uno le van metiendo, pues lo digo por Katherine, no sé, no te me estoy metiendo en algo también que, pero es que a veces uno piensa, a uno cuando no le ha ofendido algo, pero ya todo el mundo empieza a decir que sí, hasta yo creo que para ella era difícil decir No, que este no. es el país de los cizañeros. Para eso voy. Aquí la cizaña va por un lado y por el otro. El país de los cizañeros, como que a cierta persona ya no le refleja el espejo. Y que menos mal que eran súper amigos. Antes no le pregunté en qué pose le gusta más que la machuquen. Ah, y es que el contexto era súper oportuno, ¿no? Porque cuando una atleta colombiana, en este caso Katherine Ibargüen, gana una medalla de plata en unos Juegos Olímpicos, lo primero que se me pasa por la cabeza es preguntarle, ¿y quién es su machucante oficial? No, eso definitivamente nos da una muestra gratis de lo mucho, o más bien de lo poco que hay en la cabeza del señor César Augusto Londoño, gran profesional, y yo trabajo con el peor periodista de este país, pero es que le toca esforzarse hartísimo para mantenerse en esa posición porque tiene mucha competencia definitivamente.
Y es que volviendo a los hallazgos del ministerio se habla de otros casos que se hicieron públicos. Por ejemplo, estas 3 personas fueron integrantes de Caracol Televisión. Se trataría de la señorita Lina Tobón, Mabel Cartagena y Juan Ricardo Lozano, mejor conocido como Alerta. También serían víctimas de acoso, mis queridos. Pero es que vean que no todo es malo. A raíz de estos sucesos, esa fue la ramita clave que se extrajo de la represa para que fluyera todo lo que tenía que decirse. Por ejemplo, una de las mujeres que también está respaldando todo este acontecimiento, que apoya a las víctimas y que decidió hablar, fue la señorita, la periodista Juanita Gómez de Revista Semana. ¿O se cansan de decir mentiras? Bueno, el caso, ese es el punto. Ella habló también de un caso que le sucedió a ella por allá en el 2015, pues también de acoso sexual. Otra que también decidió alzar la voz fue Mónica Rodríguez, antigua presentadora de Caracol, donde le dijo al Congreso que para cuándo tomaban unas medidas medianamente serias y correspondientes. Y también dejó una pullita donde dijo que donde ella se dedicara a hablar, mejor dicho, no quedaba títere con cabeza. Asimismo, Catalina Botero, que ahora es presentadora en RTBC, dijo que sentía un fresquito, que se sentía feliz que por fin se estuvieran escuchando a las víctimas, porque en muchos casos no fueron escuchadas. Y es que a raíz de todo esto se popularizó, se viralizó, estuvo en tendencia en los hashtags #MeTooColombia y Yo Te Creo Colega, donde surgieron cientos y cientos de casos, de denuncias y demás, donde un grupo de periodistas, entre ellas Juanita Gómez, decidió darle pues cierta organización y cierta trazabilidad a todos los casos que estaban exponiéndose y demás. Y dijo que hasta la fecha más o menos a finales de marzo, hasta el 27, tenían alrededor de 200 correos llenos pues de denuncias, ya sea por haberlos vivido en carne propia o en muchos casos fueron testigos de casos que les pasaron a colegas o compañeras, así como lo oyen. Y ahora vamos a hablar de un personaje que merece su propio capítulo en esta historia, y es el gerente de RTBC, el señor Holman Morris, porque ya la presión mediática le estaba respirando en la nuca amarse a la bancada del Pacto Histórico, un partido que se ufana de ser progresista, amigo de los derechos humanos, animalista, feminista, entre muchas otras cosas. Y la crítica era, oiga, ¿y ustedes por qué no dicen nada sobre el señor Morris? Claro, como es ficha del gobierno, ¿no? Desde el sector de los medios, ¿no? Ahí sí los veo muy calladitos y calladitas. Pues no les quedó de otra que pronunciarse. Liderados por quien llevó la batuta fue Mafe Carrascal, y dijo que el señor Morris debía ser apartado de su cargo, al menos hasta que se esclareciera su situación. Y es que uno de los casos más sonados del señor Morris se remonta al 2019. En aquel entonces el señor fungía como un concejal de Bogotá y para él trabajaba la señorita Lina Castillo, quien es una defensora de derechos humanos. Pues en ese tiempo Castillo lo denunció a través de los medios de comunicación por acoso, que le hacía comentarios súper fuera de lugar, súper incómodos por su forma de vestir, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue la respuesta de Morris en ese entonces? Ponerle una contradenuncia, pero no de la misma manera que lo hizo Castillo a través de los medios, sino penalmente. Fue a la fiscalía y le instauró una demanda por injuria y calumnia, porque él decía que tiene derecho a proteger su honra y su buen nombre. Sin embargo, pues el caso no pasó a mayores, se quedó ahí como en remojo, como raro con casi todos los casos de la fiscalía. Y bueno, tengan mucho cuidado porque aquí esto se empieza a poner muy bueno. Paren oreja. La abogada de confianza desde muchos años atrás del señor Morris, Claudia Patricia Cristancho, hace un par de semanitas publicó un comunicado donde decía que su cliente, el señor Morris, no tenía absolutamente ningún tipo de proceso sancionatorio o algún tipo de sanción disciplinaria en su contra. Definitivamente fue tal la presión que incluso el órgano judicial no se nos salvó. Pues Luz Adriana Camargo le decían, oiga, pero pues este caso no avanza, ¿qué es lo que pasa? Eso no es, ¿qué es lo que está pasando aquí? Decidió transferir ese casito, lo cambió de sección o delegación para darle una perspectiva de violencia de género. Entonces pues veremos qué pasa, mis amores. Atención, porque aquí esto se empieza a poner color hormiga. ¿Recuerdan a Cristancho, que les mencioné que es la abogada de Morris desde hace unos años atrás?
Pues resulta que la señorita Cristancho le otorgaron por medio de una entidad pública 3 contraticos por allá en el 2024, aproximadamente desde mayo, que sumados dan la cuantiosa cifra de 440 millones de pesos, así como lo oyen. Y ustedes se preguntarán cuál fue la entidad encargada de adjudicarle u otorgarle dichos contratos. Adivinen, mis queridos, escucho por ahí la SAE, algún ministerio a través del Benedetti S. Pues no, nada más ni nada menos que a través del sistema de medios públicos RTBC. Ante esto, los de Blue Radio le hicieron unas preguntitas a Morris diciéndole, oiga, acá pues eso está como raro, ¿cómo así que su abogada personal también es abogada pues de la entidad que usted dirige, que usted gerencia? Ante esto, pues Morris dijo, no, eso no tiene absolutamente nada de malo, no tiene absolutamente ningún tipo de conflicto de intereses, todo todo normal, pago de honorarios con erario público. Perdón, me dio un ataquecito. Bueno, lo cierto es que pues como Morris se mostró como muy tranquilo y muy confiado, le preguntaron al respecto, venga, ¿por qué no nos manda unos comprobantes para despejar cualquier duda, suspicacia, dejar de ser tan mal pensados, con donde nos muestre que es con su dinero que está pagando su caso personal con la señorita Cristancho y no tiene nada que ver, no se está mezclando dinero pues del Estado? Y la respuesta de Morris, ¿cuál fue? No, ahí sí qué pena, pero eso sí es determinación y decisión de la señorita Cristancho, de mi abogada. ¿Ah? ¿Hay algún tipo de incompatibilidad que determine la ley que la abogada, que personal del director de una entidad no puede tener contratos con esa entidad? Que una ley expresamente no diga esto, no lo sé, no creo, pero acá precisamente se abren varias preguntas. Y también se lo preguntamos al gerente Morris, que si nos podía hacer llegar los pagos, y es, las actividades de la señora Cristancho en RTBC tiene que ver para defender a Holman Morris con Lina Castillo, es decir, o son trabajos separados. Es decir, si RTBC le está pagando la abogada personal al director Holman Morris. ¿Y él qué respondió? Ella, Lina. Sí, mire Camila, le preguntamos a Holman Morris tal cual. Pregunta número 1. ¿La abogada Cristancho, como parte de sus obligaciones en RTBC, lo defiende en el caso contra Lina Castillo o usted le paga de manera independiente por esos servicios? Si el pago lo hace usted como particular, ¿podría enviarnos por favor los soportes que lo demuestren? Entonces responde a esta pregunta puntual. Claudia Cristancho es mi abogada mucho antes que yo ingresé a RTBC. Y bueno, le preguntamos también por los contratos de Claudia Cristancho con RTBC. Y dice, pero respondió sobre si la paga él o no la paga él. entonces dice, Claudia Cristancho efectivamente tiene un contrato en RTBC por otros temas. Nunca, y lo pone en mayúscula, por mis temas personales. Es decir, que él estaría pagando, según lo que nos responde, aparte a Claudia Cristancho. Y el tercero dice, uno contrata siempre para su defensa a su abogado de confianza, esto por la contratación con RTBC. Y dice, no veo conflicto de intereses, son temas diferentes. Entonces le decimos, pues le agradecí por la respuesta y le dije, como usted comprenderá, nuestro trabajo como periodistas es sustentar todo. ¿Tiene algunos soportes de pago o documentos que muestren que usted le paga parte por los servicios personales? O sea, le insistimos por los soportes de pago de él como persona natural a Claudia Cristancho. Y dice, ese es un tema que pasa por la decisión de la doctora Claudia y será ella quien decida si se presentan o no se presentan los soportes de pago. A los dos les extendimos esa consulta. Y una última cosa que, pues respecto a los contratos que encontramos es, siempre en los contratos de OPS Camila en el Estado, pues hay una persona que se llama el supervisor, es decir, una persona que se supone que desde el punto de vista objetivo y neutral avala si el contratista está cumpliendo o no con los objetos del contrato. Y después de firmar y avalar que se está cumpliendo los objetos del contrato, pues se le paga. Entonces, ¿quién es en este caso el supervisor de los 3 contratos de la señora Cristancho? El mismo Holman Morris. Es decir, el supervisor de los contratos de la señora Cristancho es al mismo tiempo el cliente de la señora Cristancho. Y ahí es cuando también preguntamos si el gerente no considera que esto es pues un claro conflicto de interés. Él dice claramente, él dice que no hay conflicto de interés. Sumado al anterior, se dice por ahí que en una audiencia entre Morris y Castillo, habría ido en una actitud bastante intimidatoria, como quien dice, esto no es contra Holman Morris, es contra el gerente de los medios públicos en Colombia, y a su vez estaría una persona como que no nada que ver en esa audiencia, que es la señorita Camila Manzanares. Y ustedes dirán, ¿y esa por qué es que es famosa? Pues Manzanares también es una defensora de derechos humanos, como una activista, tiene que ver también como con la participación, creación de productos y demás enfocados a la violencia de género. Adivinen en dónde, en RTBC. Entonces ahí sí, como dicen por ahí, a
razón de qué estaba en esa audiencia. Y si tiene que ver con productos y trabaja por el tema de violencia de género, no tendría que estar de pronto apoyando a Castillo, pero claro, estaba de pronto obstaculizada porque sería irse en contra del patrón, de su jefe, Holman Morris. Pero bueno, nada de esto nos consta, son solo preguntas que me hago por ahí. Continuamos con una denuncia que no prosperó, se dice que se archivó 2 veces, una denuncia que instauró una columnista, una docente, una periodista, mejor dicho, una mujer que está más preparada que un ajiaco, con las aguascas, con su papita criolla, con todas las de la ley, la señora María Antonia García de la Torre, que dijo que por allá en el 2011 en España, y ole, se encontraba por allá reunida con el señor Holman Morris hablando pues de un proyecto que querían desarrollar juntos, algo así, y que el señor la habría besado en contra de su voluntad, la habría besado a la fuerza. Sin embargo, me llama la atención y es que ella dice que estaba en presencia pues de mucha gente, no estaban como tal solos en una habitación ni nada de eso. Y es que el señor Morris dice que no, que eso no tiene nada, que eso fue consensuado. Y cuando el hombre se justifica diciendo como quien dice, no, pero es que los hombres muchas veces tenemos unos tratos machistas que tenemos que dejar. Y entonces le dicen, pero usted es machista. No, pero ¿qué digo? Mejor dicho, vean lo que dijo. ¿Conoce a la señora María de la Torre? Claro que la conozco. ¿Y ocurrió algo con ella? Sí, pero sí, nos tomamos unos tragos, pero de ahí a que eso lo califique de acoso, yo no. ¿Usted la besó a la fuerza? No. ¿Ella está mintiendo? No. ¿Cuál es la necesidad de ella de mentir? No sé, no voy a entrar a calificar. Yo vine aquí por el tema de mi familia, Vicky, pero yo te contesto eso, tranquila. Sobre este caso yo quiero decirle, de pronto caemos los hombres en comportamientos machistas que tenemos que desaprender. ¿Usted es machista? No, yo nací, y puedo decir que nací digamos, y fui criado en colegios, en mi juventud fue machista, digamos. Y poco a poco, Vicky, he desaprendido el machismo, que eso nos toca a todos. Si ella interpretó que yo la acosé, no tengo ningún problema en pedir disculpas. Sí, pero créame que yo no lo hice de mala ¿Hoy le está ofreciendo a esa señora disculpas a quien lo habló? Sí. Si ella interpreta que eso fue un acoso, le pido totalmente disculpas. Vamos a temas menos agradables. Holman, ¿usted besó a la fuerza a María Antonia García de la Torre y usted la acusó? Hermano, ahí hay una parte de la historia que no cuenta. Estábamos borrachos, 2 de la mañana, en un bar en Lavapiés de Madrid. Ella me besó y yo la besé, punto. Ahora, si a eso le quieren poner otras cosas, detrás de todo esto hay una estrategia. Pero, pues ella ha apoyado a Petro, ¿me entiendes? O sea, ella ha sido... No, es que mire lo simpático. Después, entonces, ¿qué? Ayúdame al trabajo, ayúdame a trabajar, consígueme un trabajo, tú eres lo mejor. Y 8 años después, cuando me lanzo a la candidatura de la alcaldía, descubro que es que yo la acosé. Ya, pero eso, una estrategia, pero ¿cómo sería la estrategia? ¿O hay pruebas acerca de que es una estrategia? No, digamos, la estrategia en qué consiste. A Petro, a mí y a otros líderes, por ejemplo, Gloria Flores, los han atacado a sus núcleos familiares. Es decir, encuentran la manera de acabarnos moralmente. Ya no es en la política, con ideas, sino acabarnos moralmente. Y tocan y se meten con nuestras familias. Detrás de esto está la salud de mis hijos, especialmente de un menor de edad. Entonces, uno quisiera salir a defenderse con todo, pero de por medio están los hijos, que es lo que al final uno tiene que preservar. Uno sabe que los que dicen que el feminismo, que esto es el machismo, lo que menos le importa es el feminismo, lo que menos le importa son mis hijos, lo que en realidad les importa es tumbar esta campaña a como dé lugar. Y ahora vamos a escuchar un fragmento del testimonio de García de la Torre que subió a YouTube. Escuchemos. Un hecho que ocurrió hace algunos años en Madrid, en el cual Holman Morris me besó a la fuerza 2 veces. Ese desagradable episodio lo mantuve en silencio, no lo compartí ni siquiera con mi familia porque me parecía desagradable, humillante, y yo también había decidido pues pasar la página. Me dio mucho pesar en ese momento ver a Morris cómo estaba. Me dijo que estaba súper angustiado, que estaba mal con su mujer, que tenía muchos nervios de todas las amenazas que estaba recibiendo y todo el tema con los escoltas, y que mejor dicho su vida era un estrés, ¿no? Y yo dije, bueno, de pronto es una cosa que pasó una sola vez, no va a pasarle a nadie más, ninguna otra mujer ni nada. Y yo dije, bueno, pasemos la página. Las mujeres, especialmente en América Latina, estamos como acostumbradas a no darle la suficiente importancia a lo que nos pasa y ponemos por encima el bienestar de otros. Eso está súper estudiado y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces yo dije, no pasó nada, sigamos adelante. Probablemente estaba borracho, él estaba muy como, no sé, como acelerado y
lo que hizo al frente de tanta gente fue como tan grotesco que yo simplemente asumí pues que alguna cosa, ¿cierto?, le estaba pasando a nivel por lo menos psicológico o emocional, que bueno, yo como que preferí no ahondar en la herida y no como armar un escándalo ni nada por el estilo, a pesar de que él nunca se disculpó. Yo me fui de ese sitio sola, salí pues en la mitad de la noche en Lavapiés, que no es un barrio muy seguro de Madrid, caminé hasta mi casa. Y bueno, como que este episodio, pues en mi caso, digamos, ha sido humillante, ha sido, entonces, en este caso, digamos, desde una perspectiva sociológica, ha pasado un poco lo que pasa siempre cuando se denuncian casos de acoso, de violencia doméstica, y es que el hombre, ¿cierto?, como no puede demostrar que lo que él hizo, pues, es decir, que él no puede probar su inocencia porque no es inocente, se inventa una serie de cosas, en este caso una teoría pues de persecución muy rara, que yo todavía no logro como explicarme. También usa argumentos ad hominem, insultos, pues como que soy oportunista, arribista. No entiendo muy bien esto cómo me favorecería, la verdad. De hecho, ha sido duro para mí. Yo estoy en la misma orilla ideológica que él. Entonces, como que no entiendo él de dónde saca que es una conspiración, que es oportunismo para hundirlo. Es decir, si esto nunca hubiera pasado, es muy probable que yo lo apoyaría para su candidatura a la alcaldía. No tengo ninguna intención de hundirlo, no tengo ninguna conexión con el uribismo. Jamás, además, me conectaría yo con el uribismo. Ahí están diciendo algunos que me pagaron para hacer esto. Es decir, es la cosa más digamos, disparatada, ¿no? Bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Ya tienen suficientes argumentos para tomar postura? Es que es bastante curioso que también dentro de RTBC hicieron público un comunicado donde decían que no existía ni una sola denuncia por acoso al interior de la institución. Asimismo, otro sector de la bancada del Pacto Histórico salió a respaldar a Morris diciendo que creían en él y en su presunción de inocencia. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué creen al respecto? ¿De pronto le están haciendo competencia a Jabón el Rey para lavarle la cara al señor Morris? ¿O definitivamente es una estrategia sucia, mordaz y feroz para atacar y debilitar a una de las fichas que son cercanas al gobierno, que creen en su proyecto político, en sus reformas, etcétera, etcétera? ¿Qué opinan? Los leo. Y es que este fenómeno infortunadamente sucede desde hace mucho. Que se invisibilicen y se minimicen a las víctimas es otra cosa completamente diferente. Por ejemplo, lo que le ocurrió a Pilar Cuartas, una periodista que trabajó en El Espectador, nada más ni nada menos, y que en el 2024 sufrió también de acoso al interior de su trabajo, pero que las rutas protocolarias, las medidas de atención y demás, poco nada le sirvieron. Ella muy juiciosa pues siguió el conducto regular, pero que, y además de eso, de que no le daban ayuda, en vez de manejar el caso con toda la discreción que lo ameritaba, esparcieron el chisme y el rumor por todas las oficinas, lo cual según ella pues generó un ambiente bastante maluquito, incómodo, tenso, que incluso se formaron bandos, pues muy posiblemente la persona que denunció ya sabía que lo habían denunciado o que pusieron la queja en su contra, y pues claramente eso pues de alguna manera fragmenta las relaciones laborales. Y pues ¿qué pasó finalmente con Pilar Cuartas? Renunció tanto al Espectador y dejó su oficio, su pasión, que es el periodismo. Pues uno la puede entender perfectamente. Si en los grandes medios, en las grandes instituciones no ofrecen la ayuda pertinente, no toman medidas en el asunto, pues de ahí para abajo, ¿qué se puede esperar? Así que hay que tomar conciencia de lo que está pasando. Y es que así también lo refleja, mis queridos, un estudio realizado por la Universidad de los Andes en compañía o en colaboración con la campaña No es hora de callar, donde las conclusiones o los resultados más destacables son los siguientes. Primero, que 6 de cada 10 mujeres periodistas que fueron encuestadas en este estudio afirmaron ser víctimas de acoso sexual o que conocen algún caso de alguna colega que lo padeció. Segundo, que en la gran mayoría de estos casos afirman que los acosadores eran personas con mayor poder o jerarquía, es decir, el jefe básicamente, y en una menor medida que fueron los propios compañeros de trabajo.
Y esta conclusión, justo la anterior, es bastante preocupante porque ¿qué nos muestra? Que un lugar donde deberíamos estar tranquilas, a salvo, como nuestro lugar de trabajo, pues es donde más frecuentemente se presentan estos casos de acoso. Tercero, el 62% de las encuestadas afirma que reciben un peor trato que sus colegas hombres. Asimismo, el 73% afirma que las fuentes sienten un mayor grado de respeto o de confianza con los hombres que con las mujeres a la hora de entregarles o suministrarles información. Cuarto, y esta es muy diciente, es un común denominador con todo lo que hemos venido contándoles, y es que no existen los mecanismos idóneos o rutas claras para atender estas situaciones cuando se presentan, o como hemos visto en algunos casos que están sobre el papel las rutas, pero se quedan muy corticas a la hora de medir su efectividad y su utilidad. Quinto y último, algunas mujeres afirmaron que tras padecer de estas situaciones optaron por abandonar definitivamente estos espacios laborales, tal como le pasó a Cuartas en El Espectador. Así que ya lo sabes, amiga, si tú eres víctima de acoso sexual, si sientes que nadie te ayuda, te escucha o te hacen sentir como si tú fueras la del problema, no está mal buscar ayuda, recibe ayuda. Hay algunas líneas, algunas entidades que te pueden ayudar a orientarte, a decirte cómo puedes actuar al respecto. Por ejemplo, en Bogotá está la línea Púrpura, en Medellín, si no estoy mal, se llama la línea de la mujer. Son líneas que están las 24 horas activas, funcionando, para que te comuniques si tienes alguna duda, si quieres saber qué hacer, pues no lo pienses y actúa. Pero si de pronto donde tú vives, en tu región, no hay una línea a nivel distrital o local, puedes comunicarte desde cualquier punto del país al número 155, que es la línea del sistema Salvia, una invención, un sistema creado por el Ministerio de la Igualdad que busca combatir y reducir todos los feminicidios, ataques por violencias de género y por supuesto de acoso sexual. Tener muy presente que en cualquiera de estas líneas no es un sistema de denuncia directo ante las entidades incompetentes, pero sí te pueden ayudar a enrutar tu caso y a intermediarlo por si deseas poner el denuncio con cualquiera de las entidades, llámese Fiscalía, Defensoría del Pueblo, etcétera, etcétera. Yo sé que puede dar mucho temor, que puedes quedar vetada del gremio, sobre todo en un espacio como tan machista, donde te pueden decir que puedes quedar con este letrero en la frente por zapa, pero es necesario tomar las medidas correspondientes, querida. Así que ya lo sabes, tristemente ni tú ni yo les importamos de a mucho a estos grandes medios, a estas grandes empresas que se venden con un discurso súper chévere, súper play, que ven, trabaja con nosotros, súper buena onda, pero a la hora del té, de puertas para adentro, poco o nada les importamos. Así que ya sabes dónde hay que atacarlos, que lo único que les importa, sobre todo a los grandes medios, es mantener una imagen positiva ante la opinión pública. Ahí sí te van a decir, ay, discúlpanos, ¿cómo te podemos ayudar? Ven, ¿por qué no lo solucionamos desde adentro? Ahí sí tienen todo el tiempo del mundo. Yo sé que te puede causar temor, angustia, depresión, tristeza, frustración, entre muchas otras cosas que nada debería por qué pasar, y menos en su entorno laboral, pero así es que se empiezan a formar los verdaderos cambios, con acciones que nos pueden sacar de nuestra zona de confort, con incertidumbre y demás. Pero es hora de empezarle a exigir a las personas que tienen poder que hagan uso responsable del mismo para una sociedad más justa y equitativa. Ay no, pues eso me sonó todo mamertazo, todo feminazi, ay no. Bueno, mis amores, los dejo, nos vemos hasta la próxima ocasión. Mil besitos, los quiero mucho, mil besitos, hasta la próxima. Chao, chao, mis amores. Y ahora resulta que una persona en un alto cargo o posición jerárquica al interior de una empresa o institución que utiliza dicha postura de poder para dar besos, caricias, abrazos, toqueteos, comentarios y cosas un poco más indecentes de forma constante y reiterativa a una persona que también trabaja dentro de dicha empresa o institución, a pesar de que él ha expresado constantemente su inconformismo, incomodidad, rechazo o falta de confianza. Ahora eso es acoso sexual. Increíble, lo que faltaba. Y pasamos ahora con ciudadanos, hablando de Daniel Briceño, quien es ahora el congresista por la Cámara de Representantes con la votación más alta de 260.000 votos tras las elecciones del pasado 8 de marzo.
Sin embargo, ahora Daniel, en un gran acto de austeridad, en un acto de buena fe, comprometerse con las finanzas del país, renunciaría a los 2.200 millones de pesos que le corresponderían por ley en la famosa reposición de votos y solo cobraría los 400 millones de pesos que se gastó, según él mismo, en el aplicativo Cuentas Claras, etcétera, etcétera. Un gran aplauso para Daniel. Esos son los funcionarios públicos que necesita la patria. A continuación, un ciudadano muy especial nos habla un poco más al respecto. Adelante. Hay que hacerles creer a esos tontos ignorantes que estamos de su lado. Pero ¿cómo hacemos eso, mi señor? Dándoles una falsa ilusión de que no malgastamos sus recursos y que nos importan sus necesidades. ¡Brillante, mi señor, brillante! Hola amigos, ¿qué tal todo? Es muy curioso el caso del señor Briceño, ¿no lo creen? Porque se la pasa diciendo que le está ahorrando a la nación, a las finanzas públicas, 1.800 millones de pesos. Pero yo le diría que vaya buscando dónde hacerse la rinoplastia, porque los que dicen mentiras les crece la nariz como a Pinocho. O también puede recurrir a un carpintero como Yepeto. Sí, porque ese señor cree que el sistema de reposición de votos funciona de una manera súper sencilla, directa y eficaz, que donde le tienen que reponer entonces lo correspondiente a los más de 260.000 votos, así que él cree que tiene la potestad y el derecho de estirarle la manito al CNE, al Centro Nacional Electoral, para decirle dame, pero él va a decir que no va a hacer eso. Y es que la primer mentira y quizás la más delicada es que él no explica exactamente cuánto es el monto que se puede gastar un candidato durante su campaña, que es inferior a lo que él dice y no se hace de la forma en que él lo manifiesta. Así lo deja muy claro la ley mediante el CNE, donde estipula que, por ejemplo, regiones donde el censo electoral, es decir, las personas habilitadas para votar, superan los 5 millones, como Bogotá, donde el censo es de 6 millones, el monto máximo por campaña son de 27.593 millones. No se pueden pasar de ahí. ¿Y qué pasa con eso? Se divide entre el número de los candidatos a la lista de la Cámara de Representantes de dicho territorio. En el caso de Bogotá, el Centro Democrático, del Centro Democrático fueron 18 candidatos. Es decir, que al hacer esa división nos da un valor de 1.533 millones de pesos. No se pueden pasar ahí por cada candidato. Así que no es como el señor dice, que raro, ¿no? Ni siquiera se ha posesionado, no empezaba a legislar y ya nos está viendo la cara de Parece entonces que Daniel el Travieso se quedó solo con la primera partecita del texto, donde dice que para la reposición de los gastos de la campaña se hará mediante los votos obtenidos, donde a cada voto pues se le da un valor de más o menos 8.400 pesos. Pero la ley también es muy clara y dice que bajo ningún caso se podrá dar una reposición mayor a lo que fue previamente analizado, auditado, verificado, reportado e inflado. No, mentiras, eso no pasa, eso aquí nunca pasa. Entonces, si el señor Briceño reportó mediante Cuentas Claras que se gastó 410 millones de pesos en su campaña, su reposición será de 410 millones de pesos. Entonces el nuevo representante a la Cámara del Partido Centro Democrático en realidad no le ahorró absolutamente nada de dinero al Estado. Y entonces, como lo están queriendo hacer ver algunos, que dicen que debido a que Briceño reportó lo que se gastó, entonces es un acto ejemplar que hay que aplaudirlo. Mejor dicho, ya no cabe tanta honradez en la conciencia de Daniel Briceño. Pero voy a seguir su ejemplo y un acto de solidaridad, de austeridad, de honestidad. Ya no voy a utilizar el dinero de mi abuelita para comprar golosinas. Carlitos, ¿dónde está mi monedero?
Adiós. Gracias por eso. Y hasta aquí con Ciudadanos, una emisión más de No Te Importa, noticias relevantes que a nadie le interesan. No olviden dejar su me gusta, comentarnos lo perdedores que somos y nos vemos hasta una próxima emisión.